El versículo, porque aunque haya lo que llaman dioses, ya en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, 1 de Corintios capítulo 8 versículo 5, indica de cualquier forma el reconocimiento por parte de Pablo de una pluralidad de dioses a los que él llama demonios, espíritus pero no diablos, principados, tronos, dominaciones, potestades, etc. Son todos ellos nombres judíos y cristianos para los dioses de los antiguos, siendo en todo caso los arcángeles y ángeles de aquellos, los devas y los dianchohanes de las religiones más antiguas. Síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. La doctrina secreta. Elena Blavatsky. 1831-1891. Vamos a considerar algunos elementos sobre la naturaleza de los dioses de la antigüedad y sobre la cultura religiosa de los antiguos pueblos y civilizaciones. Se ha asentado en la historiografía y en la antropología moderna una noción que no ha sido objeto de duda ni de suficiente crítica a la hora de entender las creencias de los antiguos. Para los estudiosos, la posición sobre las creencias y religiones de los antiguos oscila entre definirlas como culturas monoteístas o politeístas. A partir de esto se repite lo siguiente: los egipcios, griegos, sumerios, etc., eran culturas que creían en muchos dioses, por lo tanto, politeístas, a diferencia de la cultura hebrea que desarrolla el monoteísmo, que será la base religiosa del cristianismo y del islam. Esta burda simplificación, tanto la que define a los politeístas como a los monoteístas, es falsa por lo siguiente: el Dios de los hebreos es un Dios nacional. Creer en él no supone el negar la existencia de otros dioses, pues la actitud es que, aunque existan otros dioses, el Dios nuestro, de los hebreos, es el mejor y el más poderoso. Al leer la Torá es evidente este trato. La fidelidad al Dios único no significa que los otros sean falsos dioses, sino dioses menores a los que no se les debe rendir culto. En el caso de las culturas llamadas politeístas, en todas estas la diversidad de dioses está supeditada a un Dios unificador, a un Padre de los dioses, el Dios del orden por el cual todos los otros reciben sus dones. Por lo tanto, al describir su religión sí tenían la noción de unidad concentrada en el más poderoso de los dioses. Considerando este breve análisis, la diferencia entre los llamados politeísmos y monoteísmos se acorta, apareciendo una noción distinta y con mayor veracidad histórica, que es la del llamado enoteísmo, palabra compuesta del griego enos, único, y theos, Dios, es decir, se refiere al tipo de creencia centrada en un único Dios, pero que no discute la existencia de otros dioses, sino que los acepta pero no los promueve, pues solo un Dios es objeto de ser adorado. La espiritualidad de los antiguos pueblos ha sido poco estudiada desde ella misma, y por lo general un conjunto de ideologías e hipótesis cientificistas se suelen aplicar a estos a la hora de aproximarse a sus sistemas de creencias. De esta manera quedan moldeadas por cuestiones modernistas que impiden comprenderlas por ellas mismas. Las culturas que reconocen a un conjunto de dioses suponen de doctrinas y misterios mucho más profundos que los pretendidos monoteísmos, y precisándolos un poco más, diremos los pretendidos monoteísmos profanos, es decir, carentes de la significación profunda y de las consecuencias que trae la centralidad en la unidad de todas las cosas, que estrictamente, al menos en términos de la filosofía esotérica, es lo virtuoso de este tipo de creencias. Se suele considerar como más avanzada la postura monoteísta y como cosa de supersticiosos y primitivos la creencia en los dioses,
Pero tal opinión común no tiene por qué ser considerada por un estudioso de las ciencias ocultas, puesto que la relevancia de las posiciones que multiplican los dioses ha sido preservada por los ocultistas, ya sea con esa nomenclatura o con otra. Por lo tanto, desde esta visión trataremos este tema al cual nos introduce la cita de la destacada ocultista Elena Blavatsky del siglo XIX. Siguiendo la postura enoteísta, la cual consideramos tiene mayor firmeza histórica, es necesario precisar que cuando se habla de muchos dioses, no se está pensando que todos ellos sean creadores de la vida o creadores de la existencia de las cosas. Por supuesto que no. Los pueblos antiguos llamarán dioses a seres divinos e inteligentes que nacen de otros dioses y cuyo ser corresponde a fuerzas del universo o principios de las cosas, como el principio de conservación, de los ciclos, el principio de la atracción o del amor que reúne a todas las cosas y las mantiene unidas al ser, etc. Incluso dioses serán considerados los hombres poderosos y sabios, quienes a su pueblo enseñaron las ciencias, la agricultura o gobernaron con justicia y dieron a los hombres las leyes sobre las que desarrollaron sus costumbres y su civilización. Como por ejemplo ocurrió con Pitágoras entre los griegos, con Imhotep entre los egipcios o con Quetzalcóatl para los mayas y demás pueblos de Mesoamérica. Dioses fueron considerados los próceres, los grandes militares, de los cuales se crearon amplios relatos, poemas y canciones que con el paso de los años fueron ampliándose por la tradición hasta que tales hazañas, ya fueran históricas o legendarias, pasaban a deificar a tales hombres y mujeres muy destacados, como es el caso de Aquiles o el caso de Osiris en Egipto, puesto que era considerado un antiguo hombre divino que había reinado con justicia, o en India el primer rey divino, Manu, un hombre sabio y divino que dio a su pueblo las primeras leyes para que se regularan conforme al bien y al deseo de los dioses. Si consideramos esto, vemos que la aproximación que tenían los antiguos ante la grandeza, el poder, la belleza, la sabiduría, entre otras grandes virtudes, era la de considerarlas como atributos divinos. Un hombre sabio debía ser divino, puesto que divina es la sabiduría. Su mismo sistema de creencias y el trabajo de la iniciación mistérica considerada la posibilidad de la deificación, es decir, de que los iniciados llegaran a asemejarse a los dioses y por lo tanto llegaran a expresar esa misma naturaleza. Todo esto lo entendemos desde un mundo humano que no elimina lo sagrado y divino de su cultura y de su vida diaria, convive con lo divino, ya que todo lo que es excelente, grandioso, cuya importancia de por sí es destacable, es divino. Por supuesto que esto es muy distinto a la cultura contemporánea. Los dioses son cercanos, están detrás de cada cosa que ocurre. Luchan junto a los hombres en las batallas, como lo podemos leer en la Ilíada de Homero, una de las obras fundantes de la cultura griega. Entre los griegos, y en particular entre los misterios y en la filosofía platónica, se reconoce una jerarquía de seres inteligentes que se organizan en orden desde el Dios Padre de los dioses a la corte de todos los dioses, luego los daimones o inteligencias espirituales y, al final, superiores a los hombres, los héroes, semidioses u hombres divinizados por sus amplias virtudes. Como un caso interesante a considerar, Platón en su diálogo El banquete concluye que el amor es en realidad un daimón, puesto que los griegos tienden a concebir las ideas como subsistencias y no meras abstracciones. El amor como idea es una substancia que existe y subsiste en su calidad de daimón. Por lo tanto, está dentro de la categoría de divinidad griega. La palabra daimón, tan importante para comprender la cultura, la religión y la filosofía griega,
en época de los padres de la Iglesia será convertida en sinónimo de maldad, proviniendo de esta palabra el uso que hoy en día damos a los demonios, lo cual tiene una evidente connotación negativa, diferenciándose de los ángeles que serían benéficos, pero esta diferencia no aplica entre los antiguos griegos, puesto que en los dos casos son daimones, indistintamente que puedan ser estos maléficos o benéficos, que además lo son según algunas circunstancias y condiciones, y no por naturaleza, sino que el mismo daimón puede ser a veces favorable o desfavorable. Tal vez lo más peculiar y llamativo de las antiguas culturas es la idea de deificación o divinización de los hombres, y es muy probable que esta sea la base de todos los panteones de dioses griegos, egipcios, nórdicos, celtas, sumerios, hindúes, etc. Es decir, figuras humanas notables que en todo mostraron y expresaron la divinidad por su belleza, por su sabiduría, por su valor y por ser justos y buenos. Entre los griegos existía la idea del Theos Aner, u hombre dios. Los rishis de India enseñaron sobre los avatares o encarnaciones de la divinidad. Entre los egipcios, el mismo faraón que gobernaba y además encabezaba la religión del estado como su mayor sacerdote Hierofantes, era visto por ellos como un dios u Horus mismo, o también un hijo de Horus, por ser sucesor en el gobierno de Osiris. Era un dios exiliado cuyos mandatos legales abrían o cerraban a las demás almas el acceso al mundo de los muertos. En el judaísmo, el uso, por ejemplo, del nombre o título Elohim se aplicará a hombres justos, sin detenernos en que el nombre Elohim es un plural que debe ser traducido como dioses. A este respecto, recomendamos a nuestros estudiantes y amigos la lectura atenta del Salmo número 82, en el cual se expone palmariamente este tema. En Roma, la formación del imperio, entre otras cosas, se inicia con la deificación póstuma hecha por el Senado romano a Julio César en el año 42 a.C., y el comienzo por Augusto de la construcción del templo al Divus Iulius o al Divino Julio. La concentración del poder político y religioso en el emperador define sus comunicados a las provincias romanas con el nombre de Evangelio o Evangelion, o la buena noticia que proviene del emperador. Si seguimos este continuo, comprendemos que para un filósofo de lo oculto no es excepcional ni extraña la aparición de las enseñanzas cristianas respecto a Jesucristo, quien en estos términos será otro de los hombres divinos que se mencionaban en los misterios de los pueblos antiguos. Jesús es hombre y Dios, y los cristianos irán asignándole incluso los títulos que los romanos daban a sus dioses y al emperador, encontrándonos, por ejemplo, con que las palabras de Jesús se denominarán Evangelio, al igual que los comunicados del emperador de los romanos. El Dios hombre no es novedad para los ocultistas. Quizás la única novedad en esto será la exclusividad que los cristianos dan a Jesucristo. Él y solo Él es Hijo de Dios y Dios mismo, y agrega al misterio cristiano, todos quienes participan de Él por el bautismo y la comunión, se elevan a su misma naturaleza, puesto que Jesús, al morar en el corazón de un cristiano, lo deifica, cumpliéndose así lo expresado por algunos padres de la Iglesia que además fueron iniciados en que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Todos los dogmas fundamentales del cristianismo, como el nacimiento milagroso de Jesús sin participación de un hombre, no son novedad alguna, puesto que, para griegos, por ejemplo, sí era posible el connubio entre dioses y hombres. En este sentido tenemos el caso de Perseo, quien fuera hijo de Zeus y de la mortal Danae,
Por lo tanto, Perseo, al igual que Jesús, nació sin participación sexual de un hombre. Lo mismo es el caso de Dioniso, hijo de Zeus y de la mortal Semele. La idea sobre la naturaleza divina de Jesús también por los cristianos era cuestionada y, como suele ocurrir siempre, el consenso sobre esto no vino por una iluminación en la cual todos captaron la misma verdad o para todos fue evidente, sino que vino por un decreto legal del emperador Constantino, quien, para evitar las divisiones entre los cristianos, convocó al concilio y como resultado de este se definió la naturaleza divina de Jesús y condenaba toda discusión al respecto. Y con esta resolución imperial, así como la de posteriores concilios, se acaba la discusión, sirviéndose el Espíritu Santo de componendas políticas y de un emperador pagano para lograr la unidad de credo entre los cristianos. Esto que hoy en día parece tan excepcional y propio del cristianismo, no lo era así en la antigüedad. Ni hoy es así en India, por ejemplo, el último lugar del mundo en que aún hoy se vive un sistema de creencias parecido al de los antiguos pueblos. El denominado politeísmo de los paganos será reemplazado por un cristianismo que transfigura a los dioses antiguos en ángeles, demonios y santos, pareciendo como distintos, aunque si observamos los hechos, los que veneran a los santos lo hacen con las mismas fórmulas e intenciones que los paganos de antaño lo hacían con sus dioses locales, siendo evidente el reemplazo de la corte de los dioses y daimones por la corte celestial de ángeles y demonios y los héroes antiguos por los santos cristianos. Esperamos que estas palabras sirvan para el inicio de una discusión y reflexión sobre este tema que parece zanjado por la actual cultura lánguida y sin virtud, para que, atendiendo a ello, podamos observar la permanencia solapada de los misterios y antiguas creencias hasta el día de hoy.